Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de cómo estamos en el año Picasso, que realmente es el 2023, pero ha empezado ya el pistoletazo de salida de las exposiciones y todo lo que estaba programado. Y entonces, una de ellas ha sido el museo de la casa natal de Picasso, y que el ayuntamiento y una serie de entidades han hecho una grandísima inversión para la puesta a punto. Mirad, vuelvo a repetir un poco por encima la biografía de Picasso. Picasso nació en Málaga, es de una familia, aquí vienen todos, familia burguesa. Su padre era profesor de dibujo en la Escuela de Artes, pero también lo que era jefe conservador del Museo de Málaga. Entonces, en un momento determinado, estaba pluriempleado, cuando este segundo trabajo realmente era el que le daba parné, que decimos aquí en Andalucía. Y entonces, pues, se entera que hay digamos, era funcionario, se entera que hay un cargo mejor en Coruña, cuando Picasso tiene 10 años, y me parece que Picasso nació en 1881 y muere en 1973, muere con 91 años. Entonces él, cuando tiene 10 años, emigra a Coruña. Claro, para un malagueño emigrar a Coruña, su padre era Juan Ruiz, Picasso era la madre, que era nieta de me parece que era de un genovés, Giovanni Picasso, algo así, y la madre, que tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando se va a La Coruña, dice que el único alegre de la familia, tiene dos hermanas más, una de ellas muere de tuberculosis cuando tiene 14 o 15 años, es una adolescente, que es su hermana preferida, con la que siempre está. La verdad es que le afecta mucho cuando es jovencillo, y dice que en Coruña, pues él fue felicísimo, allí empezó, digamos, desde muy pequeñito está dibujando y pintando. En su casa hay mucho ambiente, y allí empieza a dibujar y a pintar, y lo hace de una manera muy libre. La primera pintura es la del picador amarillo. Él es muy aficionado. El padre dice en La Coruña que no había ni sol, ni toros, ni amigos. Pero bueno, pues como todos los traslados, tienes una familia y tienes que ir donde te den de comer. El caso es que se abre una cátedra en Barcelona, y entonces el padre puede optar y la consigue José Ruiz. Y bueno, porque realmente Picasso se llamaba Pablo Ruiz Picasso. Primero firmaba como Pablo de Málaga, Pablo Ruiz de Málaga o algo así. Y después, con el tiempo, Pablo Ruiz, y después con el tiempo, firmaba Pablo R. Picasso, ¿no? Y al final acabó, porque le llamaban Picasso todos los amigos. Bueno, después él en Cataluña va a estar 9 años. Bueno, me resulta muy curioso lo siguiente, y es que, como estamos en el año Picasso es como un Dios todopoderoso, ¿no? El fetichismo que tenemos con él. Entonces, los malagueños dicen que es malagueño, y efectivamente lo es. Tienen allí esta casa, que ahora os voy a decir cómo que se ha inaugurado hoy precisamente. Y se ha inaugurado, me refiero a todo lo que están llevando a cabo, que es una preciosidad. Y después los catalanes dicen que es catalán, porque sin els quatre gats no habría sido nada, y sin el modernismo. En la época que estuvo en Cataluña, que eran 9 años, estuvo 2 años estudiando en la Escuela de Arte, porque está muy condicionado por el padre. El padre tiene un carácter fuerte también, y durante este tiempo va a exponer en las bienales que hay. Entonces, como que en Coruña, que era más jovencito, hacía un trabajo más libre, y cuando va a Cataluña, pues hace un trabajo como más contenido, porque el padre le condiciona. Él con 14 años pasa el acceso a la Escuela de Bellas Artes, a la Escuela Superior. Tenía bastante formación, desde pequeño había querido ser eso, pintor. ¿Y qué puedo yo deciros? Pues es que lo que ocurre es que Cataluña se queda, en esa época ha sido la guerra de Cuba, es un desastre, es una depresión del 98 en España, porque vienen los muchachos jóvenes hechos polvo de allí de Cuba. Se ha perdido con maneras muy feas. Bueno, de forma natural se tenía que perder, porque las colonias ya llega un momento en que son independientes, tienen que ser independientes, son mayores de edad, como los hijos, ¿no? Pero la manera en que lo hicieron los americanos, como transcurrió todo, supuso
como recordarnos que ya no éramos unos dos nadie o algo así. Bueno, el caso es que hubo toda una generación del 98 de escritores y tal. Y bueno, y Picasso estaba en este momento en Cataluña. Entonces, todo este revulsivo, todo este rechazo, toda esta depresión nacional conduce hacia un ambiente, en el caso de Cataluña, que hay una explosión industrial muy grande y un grandísimo progreso, pero también muchísima emigración del campo a la ciudad, muchísima marginación, muchísimos obreros en condiciones insalubres, en fin. Y, o sea, muchísimo enriquecimiento de unos pocos y muchísimo empobrecimiento de unos muchos. Entonces, en ese ambiente de soldados que vienen de la guerra de Cuba y en progreso en Cataluña y tal, está Pablo Picasso y hay un grandísimo ambiente de anarquismo. Todo eso a él le fascinó y eso tiene también mucho que ver con los artistas. Bueno, voy a ver si después él empieza a ir a París, a casa de un amigo, después vuelve, etcétera, hasta que se acaba yendo definitivamente. Lo estoy pasando un poco por encima, pero la razón empieza y termina porque Cataluña se había quedado enganchada también con el modernismo y no quería salir de ahí, del modernismo. Entonces, yo qué sé, tantísimos artistas como Picasso, Juan Gris, es que mirar, tengo todo esto lleno tengo una mesa, porque no la veis, pero infame. Tengo tabula rasa, así, el cubo de basura. Bueno, el caso es que los artistas que estaban buscando no desarraigarse, no irse fuera del país, pues les tocó irse a París porque Cataluña no quería, la burguesía catalana no quería vanguardia ni modernidad, ni cosas que si las hubiera hecho aquí, porque realmente él cuando hace La señorita de Aviñón realmente es un prostíbulo de Barcelona, o sea, pero las tiene que hacer en París para que sean vistas, que sean percibidas, porque en estos momentos todo pasaba por París, artísticamente, intelectualmente, etcétera. Y entonces pues le toca irse, aunque Cataluña era un polo de desarrollo muy grande. Bueno, voy a contar un poco, si no, os voy a contar el periodo azul, el periodo rosa, y me voy a contar la vida entera de Picasso. Voy a contar el Museo de la Casa Picasso, a ver si me da tiempo, antes que mi hija llegue a cenar. Bueno, destaca la importancia de, ahora mismo, lo que se ha inaugurado hoy, la importancia es de la Agencia EFE esta información, de Málaga en la vida de la obra de Picasso. Esto es como las Lumix, ¿no? O sea, los de Málaga dicen que es de Málaga, los de Barcelona, los de Cataluña, Cataluña, los de Francia, Francia, o sea, es más francés que nadie, es más catalán que nadie y es más malagueño que nadie. Yo creo que todos llevan razón, ¿no? O sea, si no se hubiera dado... Los budistas dicen que a día de hoy somos el resultado de todo lo anterior, ¿no? Entonces, pues seguramente él, si no se hubieran concatenado toda esa serie de circunstancias, pues no hubiera sido el que fue. O sea, que en realidad todos llevan razón. Bueno, el caso que, como estamos en el año Picasso, ahora en 2023, todo el mundo está poniendo en valor las colecciones que tienen de Picasso, ya sean los museos franceses, los museos suizos, como el de Basilea, que ahora mismo tiene una exposición, ya sea en Málaga, como el Museo de la Casa Picasso, que ha presentado este martes una nueva museografía, como una nueva narración que subraya la importancia de Málaga a raíz de la personalidad y la obra. Mirad, andaluz era, está claro, le gustaba cantar, le gustaban los toros y sobre todo era un cafre con las mujeres. Eso es más andaluz. Mirad, Andalucía tiene todas las cualidades del mundo, pero machismo... Por favor, perdonadme los andaluces, pero es así, muchísimo machismo, antes y ahora, y vamos, un elemento genuino. Además era amigo de Alberti, íntimo, y también Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, que son oriundos de mi tierra. Luis Miguel Dominguín, de, ¿cómo se llama? Alhama la Seca, y bueno, de hecho él fue padrino de una de su hija, y tienen varios cuadros de ella. Bueno, vamos, que si no os cuento aquí las digresiones. Así, han hecho una serie de reformas que ha supuesto una inversión importante en la casa de Picasso para hacer una serie de instalaciones y sobre todo destinan la casa de Picasso, a la vez que estás viendo su casa, estás viendo su obra en una progresión ascendente, como dije ayer. Bueno, la casa se reinauguró en 1998 y se han reacondicionado las salas dedicadas a la obra del artista malagueño. Bueno, estas renovaciones han incluido cambios de ascensor, del sistema de climatización, le han puesto una bomba de calor, en fin. Y voy a intentar contaros el recorrido, a ver si soy capaz
no ser una plasta. Bueno, en la sala 1 está, como he dicho, hay una progresión de poco a nada. Se llama Pablo crecer en el taller. Recuerda la formación artística de Picasso desde niño bajo la orientación de su padre José Ruiz y Blasco. De hecho, él hace un paisaje de Málaga y lo hace con pintura que le roba a su padre de la paleta. Su padre también era falsificado, hay que decirlo. Bueno, su padre era profesor de dibujo. Eso es el directo. Profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes de Málaga y en contacto con pintores de su círculo cercano. Bueno, se muestran obras originales en esta primera sala de Denis Belgrado, Emilio Con, Joaquín Martínez de la Vega, como piezas de escayola, fotografías procedentes de la escuela, grabados de Picasso que guardan relación con las mimes y un retrato al óleo de su padre, de José Ruiz, firmado por José Ponce Puente. El padre tenía todo un círculo, también pintaba, todo, aparte de profesor, todo un círculo de amigos. Bueno, después lo recomiendo, por favor, que vayáis. Las salas 2 y 3, que además es gratis los domingos. A partir de las 4 ya me he enterado. ¿Cómo se llama de casa? Siempre me entero de la oferta. Las salas 2 y 3 son como una inmersión al universo picassiano a través de la relación con el desnudo femenino. Se exponen dibujos originales pertenecientes al cuaderno número 7 de la señorita de Aviñón. ¿Qué se conserva aquí? El original. Es el único existente en España de los 16 que hizo el artista. Parecía que la señorita de Aviñón la hizo así al tirón y sin que le costara nada, para que veáis. 17 cuadernos de bocetos. Yo veo mucho ¿cómo se llama? El Greco, de bocetos preparatorios. Por su parte, las intervenciones se han realizado las intervenciones que se han realizado en el vestíbulo lo que intentan es atraer la atención del visitante, porque hay un juego entre el color de la fachada y entre el color del interior. Bueno, ahí hay diferentes textos, fotografías. Todo tiene que ver con la vida de Picasso. Hay cosas que son originales y otras son reproducciones. Entre las que destacan de las fotografías que hizo, el que le hizo muchas fotografías fue Juan de Gienes. Bueno, las primeras salas de la primera planta evocan el entorno familiar y vital de los años de Picasso en Málaga. En la sala 4 se pueden contemplar las fotografías de niños, de sus padres, de objetos familiares y una genealogía. Y después está un retrato de Picasso que le hizo un cuaderno facsímil en 1895. Después está la sala 5, 6 y 7. La casa era grande, bueno, es que las casas antes eran grandes. Yo también cuando era pequeña mi casa era grande. Ahora son todas pequeñas. O es que somos más pobres o las dos cosas. Bueno, la sala 5 tiene los balcones a la Plaza de la Merced, que corresponde con el salón principal de la casa, lo que era el cuarto de estar. Bueno, después adorna sus paredes una colección al óleo que en su mayor parte pertenecieron originalmente a la familia de Picasso. Después incluye algunos dedicados a su padre. Después la estancia está amueblada con piezas del siglo XIX que acogen además un busto de la Virgen Dolorosa. Como no, en todas las casas había alguna virgen. Al acceder a la sala 6, el visitante encuentra, en la mía no, nunca he preguntado por qué, el visitante encuentra la reproducción a gran escala de una firma autógrafa de Picasso que se hacía llamar Picasso de Málaga. Fue cambiando conforme el personaje fue creciendo. Llegó un momento que solamente era Picasso, ya no tenía ni nombre ni apellido, que reafirma la identidad, el origen, el nombre del espacio. Imagino que cuando era más jovencito él tiene una entrevista que le hacen en Francia, quizás la única, porque no le gustaban nada las entrevistas, y allí dice que tiene era ya mayor, una grandísima nostalgia por España, pero grandísima, porque cuando llegó Franco al poder dijo que con una dictadura, después de la guerra civil, no pisaba el suelo español hasta que no se muriera Franco. Y Franco se murió, no sé si un año después o 2 años después. Él se murió en el 73, creo que en el 75. Bueno, hay una cronología que está ilustrada, que se explica las diversas estancias de esta ciudad, su nacimiento hasta los últimos días, 1901. En una vitrina se muestra un facsímil de su acta de bautismo, aquí todo el fetichismo, se conservan prendas de cuando eran pequeñitos, de su infancia, como la camisa de bebé, un fajín umbilical o uno de los zapatos con los que aprendió a andar. En la sala 7,
Fetichismo total, estamos enfermos. En la sala 7 se muestran óleos de José Ruiz Blasco y grabados, que era el padre, y grabados de Picasso sobre la Paloma de la Paz, así como fragmentos de películas documentales en las que se ve al artista asistir. Él asistía a toros en el sur de Francia, donde estaba. Bueno, está también cuando hay fotografías de 1949, cuando fue a Sheffield, ¿cómo se llama? Un congreso que hubo, congresos pacifistas. Bueno, después cogen otra sala que es el Mediterráneo, las palomas. Él decía que no entendía por qué se había cogido la Paloma de la Paz, que él la hizo como símbolo de la paz, porque entre ellas eran muy peleonas, y su padre, que tenía muchísima fijación, es el que le enseña a pintar palomas y dibujar palomas, porque tenía mucha fijación con ese animal. Bueno, las palomas siempre han sido un tema recurrente en la obra de Picasso y alcanza una dimensión universal al convertirse en símbolo de la paz. El escritor Luis Aragón elige la litografía de una paloma blanca para el cartel del Congreso de la Paz en París de 1949, y la imagen tuvo muchísimo éxito popular. Era comunista, ya lo sabéis, ¿no? Un éxito popular enorme. Estábamos en época de fascismo, había que elegir entre un bando y otro. Después, pues en fin, llegó quien llegó, Stalin, pues ya la gente dijo, ni dictadura de proletariado ni lucha de clases, pero lo cual no significa que haya una socialdemocracia, que son las que construyen la democracia de después de la Segunda Guerra Mundial. El artista acoge con entusiasmo, multiplicando las variantes en los años sucesivos. Bueno, en noviembre de 1950, en el Congreso Mundial de la Paz de Sheffield, en Inglaterra, Picasso, Sheffield, donde se fabricaban los cuchillos. Nosotros comíamos con cuchillos de Sheffield que trajo mi padre. Picasso, las cosas que me acuerdo, Picasso dio un pequeño discurso en el que explica cómo había aprendido a pintar palomas gracias a la enseñanza de su padre. La sala 8 de esta casa de Picasso, que os recomiendo que visitéis, está dedicada al Mediterráneo malagueño, que os estoy haciendo publicidad. Está dedicada al Mediterráneo, y Picasso tiene una reproducción de un pequeño óleo que hace de Málaga entre 1888 y 1890. Él había nacido en el 81, o sea, tenía 7 o 8 años. Picasso le cuenta a su hija Maya que le roba la pintura de la paleta a su padre y hace la obra totalmente escondida. Porque, mirad, el óleo era caro antes y ahora, sobre todo cuando lo usan en cantidades. Entonces esa pintura la coge de la paleta de su padre. Picasso se acerca por primera vez a la antigüedad. ¡Ay! Me pica un ojo. En 1906, cuando realiza desnudos que le recordaban a la escultura arcaica griega, las kuroi, y vuelve a ella en 1917, cuando está en Pompeya, cuando visita Pompeya, porque está haciéndole ropa a los ballet rusos, está haciendo también decorado, puesta en escena, etcétera, las compañías de los ballet rusos, para quienes prepara decorados, telones, vestuarios. Después está la sala 9, que es el Toro, ¿cómo no? Aquí el Guernica, el Minotauro, la Suite Volant, pienso en todas las cosas que conozco. Otro de los elementos de Picasso, es muy bonito lo que han hecho con su casa natal, está muy repensado, Debe a su padre la afición a la fiesta de los toros. El padre tenía fijación, estaba de luto en Coruña porque no podía ver los toros. El deslumbramiento que le produce, bueno, él estuvo yendo a los toros toda su vida, sobre todo en el sur de Francia. El que le produce, puede adivinarse en las primeras obras que hace infantiles, que es El Picador. Hace escenas taurinas, que es su primer lienzo, me parece que con 8 años, es El Picador amarillo, que lo hace en 1889. Tenía 8 años, sí. Bueno, su pasión por los toros, por este espectáculo que le fascina, se refleja en una enorme producción poblada de toros, caballos, picadores, toreros, etcétera. A veces trata el tema con un placer estético, pero en otras muestra una lucha a vida o muerte que trasluce desgarro interior y un enfrentamiento primordial que llega hasta el Guernica, que todos conocéis, que sale allí en su toro. Por ello, en la sala 9 se exponen cerámicas grabados con temas taurinos, y destaca la serie del Toro. Él siempre ha tenido muchísima fascinación por la Suite Volant también.
el brutote, el minotauro con las mujeres ahí. Sí, yo creo que era así en la vida real. El hito en la producción litográfica de Picasso, en la que se asiste a la depuración absoluta de la figura del animal. Tenía fijación con ese animal. La dificultad de reunir todas las piezas junto a los valores emblemáticos hacen de ella una de las series claves de la colección de la litografía del Museo de la Casa Natal. Tras la Guerra Civil os he dicho que él jura que no pisa terreno español mientras Franco esté en el poder, que le da asco. Bueno, las corridas de toros del sur de Francia, en Nimes, son desde entonces el lugar, su mayor ligazón con el país del que siempre siente nostalgia, el país de su infancia y de su juventud. Bueno, junto a las obras del un código QR permite oír la única grabación que Picasso hizo en español, en la cual habla de su nostalgia por España. Cuando el 8 de abril de 1973 muere el pintor, Eugenio Arias, amigo íntimo suyo, le pone una capa española para amortajarlo. Acicala el cuerpo, lo lava y lo arropa con una capa española, y con eso lo enterraron. Menos mal que no fue con un capote. En la última, es que es muy bonita la capa. En la última estancia del museo, el visitante puede apreciar una réplica exacta de esta prenda con la que Picasso fue enterrado. Qué fetichismo, de verdad, pero debe ser bonito. La despedida yo creo que voy a ir. La despedida, intentaré firmarlo, del recorrido, llega con un retrato del malagueño firmado por Juan de Gienes, que fue quien le fotografió muchísimo, cuya colección de fotografías sobre el pintor forma parte de la colección del Museo Casa Natal, y dos citas de Rafael Alberti, que era íntimo suyo, lo visitaba en Francia. Dice él que lo veían los periodistas y decían: ¡ay, los dos intelectuales, el pintor y el escritor! Y dice, cuando se iban los periodistas le decían: cuéntame chistes verdes, cántame canciones verdes, y el otro pues se hinchaba a contarle chistes verdes y canciones verdes. Lo contaba Alberti. Estaba casado con Teresa León, que era de aquí de Almería, y se portó regular con ella también, muy machirulo, como buen andaluz. Aquí tiro piedra contra mi tejado. Bueno, hay dos citas, una de ellas de Rafael Alberti y otra de Mercedes Guillén. Alberti, el gran poeta gaditano, mantuvo una estrecha amistad con Picasso en los años 70, fue siempre amigo y además era también comunista. Guillén, una intelectual en el exilio, halló protección con el artista, que él protegía a muchos republicanos españoles en París, que en los años 70 había 500.000, hubo muchísimos, de 1939, y contó siempre con su amistad. Espero que os haya gustado y que podáis visitar la casa natal de Picasso. Yo, si puedo, lo haré, y desde allí, si puedo, haré un programa. Hasta mañana.